Hola amigos y familia, ¿cómo han estado? Ayer cumplimos nuestra segunda semana de aislamiento. Les cuento que aquí en casa hemos tratado de invertir más tiempo en familia, nos hemos dividido las distintas tareas del hogar, hemos cocinado y de manera particular he tratado de buscar un poco más a Dios. No solo en mi tiempo devocional, sino como algunos saben, estoy en el CENCAN, que es el Centro de Capacitación Misionero de nuestra iglesia CENFOL. Ha sido un tiempo muy importante para mí porque el Señor ha usado a mis maestros y me ha hablado muchísimo a través de sus testimonios y de cómo ellos enseñan la palabra de Dios. Eso es lo que he hecho yo estas 2 semanas. Nos gustaría saber ustedes qué han hecho. En el espacio de comentarios nos pueden compartir sus experiencias. La semana pasada estuvimos hablando de Dios en el mundo real. Hoy hablaremos de nosotros en el mundo real para continuar con nuestro tema cómo cambia la gente. Es evidente la crisis por la que la mayoría del mundo está pasando hoy, el COVID-19. Lo que no es evidente es la manera en que nosotros reaccionamos frente a esta crisis o cualquier otra crisis que afecte nuestra vida. Por ejemplo, puedes haber roto alguna relación, puedes haber perdido algún ser querido, de pronto sientes que tu vida es una vida monótona, estás aburrida con tu trabajo, no tienes trabajo, estás pasando por un momento de depresión, el cual nunca habías pasado, o piensa en una circunstancia en la que hoy estés pasando. Y basado en esto quiero preguntarte, ¿cómo esperas que sea tu vida? ¿Esperas de pronto que sea una vida calmada, ordenada, donde tienes todo bajo control y tus planes no son obstruidos? ¿O das por sentado que la gente estará de acuerdo contigo y apoyará todas tus decisiones? El hecho de ser buenos cristianos, y con esto hago referencia a vivir bajo las reglas de Dios, de pronto cumplir la mayoría de las disciplinas espirituales, ser un miembro activo en la iglesia, ser el mejor esposo, la mejor hija o el mejor cual sea tu rol en tu hogar en este momento, no significa que estarás herméticamente protegido para que nada malo de este mundo te salpique o que vivirás una vida libre de preocupaciones o necesidades. Cuando nosotros creemos esto, pasa algo en nuestra vida que va a ser muy difícil de sobrellevar. Y es que nos generamos unas expectativas que no son bíblicas y por lo tanto no son reales. Entonces, cuando viene la crisis, quedamos aterrorizados y cuando nos vemos en estas situaciones estresantes empezamos a cuestionarnos acerca de la bondad de Dios, de su propósito con nosotros y nos preguntamos qué fue lo que falló en nuestra fe o qué fue lo que falló en nuestro caminar con Dios, basados en creer en nuestro corazón que somos buenos cristianos. Llegamos a pensar que Dios ha cambiado las reglas con nosotros. Vamos a ver 3 detalles del mundo real y para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 20 al 22. Aquí vamos a encontrar algunas palabras y frases en las que Pablo describe la esencia de la vida en la tierra. Dice así: porque la creación fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Pablo usa 3 frases aquí para describir la vida terrenal entre la caída del hombre y la segunda venida de Cristo. La primera frase que encontramos es sometida a frustración. En este mundo quebrantado en el que vivimos, nada parece funcionar, nada parece cambiar y parece como si nuestros esfuerzos no contaran para absolutamente nada. Despiertas por la mañana y sientes un nudo en la garganta, porque sabes que el problema sigue allí. Esta frustración empezamos a manifestarla cuando nos irritamos con cosas que son irrelevantes. Por ejemplo, cuando estás de pronto en casa cocinando o viendo en el internet algo y llega uno de tus hijos y te interrumpe, inmediatamente te irritas, lo gritas, le dices no me moleste. De pronto cuando alguien opina algo diferente a lo que tú crees, también te irritas, te molesta y puede ser una bobada. De pronto en este tiempo que hemos estado encerrados, nos dedicamos mucho a las cosas del hogar, al aseo, y estamos aseando un lugar y de repente volteamos y es como si no hubieras hecho absolutamente nada
las personas que conviven contigo y te irritas. Entonces vemos que hay muchas cosas irrelevantes, que pasan a nuestro alrededor y que nos hacen alterarnos de manera muy fácil, pero esto es producto de la frustración de esa crisis y ese problema que llevamos por dentro. Hay cosas que sí son relevantes y que por supuesto como humanos pues no podemos pretender no ser afectados por estas. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 por la que estamos pasando, un desastre natural o algo que de pronto le ha pasado a alguno de ustedes, y es que por la ambición de muchos, estando en un estatus altos en la empresa donde usted trabaja, por la avaricia de ellos, de pronto usted pierde su empleo y no solo usted, sino sus compañeros. Cual sea que sea la situación hoy con respecto a tu realidad, debemos entender que el pecado ha frustrado el universo y ninguno de nosotros escapa de ello. ¿Dónde encuentras frustración en tu vida? ¿Dónde la encuentras? La otra frase con la que Pablo describe la esencia de la vida humana en la tierra entre la caída y la segunda venida de Cristo es esclavizada a la corrupción. Todo lo que vive en este mundo está muriendo de alguna manera. La esclavitud radica en nuestra inhabilidad para dar marcha atrás a ese proceso. Desde el segundo que somos concebidos, comienza el proceso de la muerte. Lo ves también en otros lugares. De pronto ese hermoso vehículo en el que transportas, o cuando tienes pico y placa y puedes transportarte hoy en día con esta pandemia, ese vehículo poco a poco va a ir dejando de funcionar, sus latas se van a ir oxidando, se van a ir corroyendo y va a dejar de funcionar. La orquídea que te parece hermosa, que la pones en el centro de tu mesa o que la tienes ahí en tu jardín, va a durar un tiempo viva, pero también va a morir. Y vemos cómo todo lo que está a nuestro alrededor, que está vivo, poco a poco va a ir muriendo. Pero hay algo más fuerte que esto material que acabé de mencionar, y es que en nuestros hogares estamos viendo cómo nuestras relaciones se están desintegrando. Yo le doy gracias a Dios por esta pandemia que estamos viviendo porque nos ha permitido a nosotros unirnos como familia. Muchos de nosotros vemos esto como un encierro, como estar en una cárcel, pero me gustaría que lo vieras como una oportunidad para poder reconstruir esas relaciones rotas y para poder restaurar los corazones de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa o de tus relaciones interpersonales en términos generales. Hay algo que se ve afectado también y es nuestra vida espiritual. Cada vez esta decae, se enfría, y Dios, que parecía estar tan cercano antes, ahora parece estar supremamente distante. La Biblia, que alguna vez traía emoción espiritual en nosotros, ahora parece ser un libro más de la biblioteca, un libro aburrido y un libro que no quieres coger ni para usarlo de portavasos. Desafortunadamente es así. En el plan de original de Dios, la vida, y esto es algo que me parece maravilloso, fue darle lugar a la vida hacia la eternidad, nunca hacia la muerte, que es lo que estamos viviendo hoy, que es de lo que Pablo nos habla, que somos esclavos. Pero el pecado ha infligido deterioro en nuestro mundo y nadie, ni tú, ni yo, ni el más santo que conozcas, va a escapar de este deterioro. ¿En dónde encuentras esta realidad en tu vida? ¿En dónde la encuentras? La tercera y última frase que Pablo usa para describir la vida terrenal entre la caída del hombre y la segunda venida de Cristo es: gime como con dolores de parto. Si te das cuenta, las dos primeras frases de Pablo describen cómo es la vida, mientras que esta frase se enfoca en nuestra experiencia en medio de ella. La vida está llena de lucha y de dolor, como nos hemos dado cuenta. La imagen de un parto nos recuerda que este dolor es parte de un proceso. El ejemplo del nacimiento nos recuerda que hay un propósito redentor funcionando en el dolor, pero no hace que el dolor se vaya.
El entendimiento de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo no va a exonerarnos de que pasemos por situaciones dolorosas. Está bien que confiemos en el Señor, está bien que esperemos en el Señor y que nos guardemos en medio de su palabra. Pero esto no significa, vuelvo y lo digo, que vamos a exonerarnos de que pasemos por situaciones difíciles o dramáticas o dolorosas. Pablo es claro, y él nos está diciendo que el dolor existe y que no debería conmocionarnos cuando nos llega. Está bien que nos duela, pero al punto en que nos estanque y no sepamos qué hacer, eso es lo que no está bien. En estos versículos notemos que Pablo usa una palabra similar en cada uno. La frustración, la corrupción y el dolor. Estos son una realidad en la creación. Podríamos decir que es una categoría global que incluye todas las cosas excepto a Dios. Todo lo demás ha sido alcanzado por el pecado y por la caída. Nada en lo que usted esté involucrado, nada de lo que lo rodea, funciona como se supone que debería funcionar. Todo de alguna manera tiene desperfectos y esto tú lo puedes evidenciar en cualquier parte. Por ejemplo, tenemos una imagen a la izquierda de la pantalla de la Tierra, de la naturaleza. Vemos cómo se ha distorsionado esta imagen con las tormentas a causa de la contaminación por el hombre, por los desastres naturales, y lo vemos también en los animales feroces. En nuestros cuerpos físicos podemos verlo con nuestras enfermedades, con la debilidad o con el envejecimiento. Todos vamos a llegar a esa vejez que de pronto la mayoría de nosotros no queremos. En las relaciones lo vemos en el conflicto, en la división, en la violencia, y en la cultura nuestra lo vemos a medida que los valores se han ido distorsionando para favorecer a la minoría. Ahora, no es suficiente con decir que la entrada del pecado en el mundo lo ha hecho un lugar difícil para vivir. La Biblia también nos alerta de una realidad aún más problemática y es la existencia de un enemigo espiritual llamado Satanás. Él vive y él está en esta tierra para tentar, para atraparte, para atormentarte. Y de hecho él ha utilizado todos los resultados de la caída como su herramienta principal para cumplir su plan maquiavélico. Él se dedica a hacer tantos ataques directos y sutiles como indirectos que frustran los propósitos de Dios para nosotros y el mundo. Mientras Dios obra para restaurar todo lo que la caída dañó, Satanás busca usar el daño para su provecho. Usa las cosas frustrantes y dolorosas como armas contra nosotros para dañar nuestros corazones y lisiar nuestra fe. Esto me parece súper fuerte. Usa las cosas frustrantes y dolorosas como armas contra nosotros, contra ti, para dañar tu corazón y lisiar tu fe. Él es nuestro enemigo. Y primera de Pedro 5:8 dice que él anda como un león rugiente, merodeándonos para devorarnos. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona te está acechando, te está merodeando? Conoce todo de ti. O más que conoce todo de ti, porque eso solo lo hace Dios, conoce tus debilidades. Y si tú das papaya, pues Satanás te va a entrar por ese lado y te va a atacar y te va a dañar y va a lisiar tu corazón y tu fe. Y hay algo más sorprendente. Después de este versículo 8 de 1 de Pedro 5, está este versículo 9 que dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Tú no eres el único o yo no soy la única que está sufriendo o que está padeciendo por una circunstancia adversa en mi vida. Todos lo estamos.
Y a veces nos encerramos tanto en nosotros mismos que eso lo utiliza Satanás para hacerte creer que Dios se ha ensañado contigo y que no tiene nada más que hacer. Y ahí es cuando tu relación con Dios se quebranta. Entonces, tú todas las mañanas despiertas para enfrentarte con este mundo quebrantado, con la frustración, con la corrupción y con el dolor que experimentas o que sí o que vas a seguir experimentando, van a ser señales de que has sido olvidado, abandonado o señalado por Dios. Eso es lo que te dice Satanás. Pero la realidad es que es algo normal. Aunque suene horrible, es normal. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y al enfrentar el deterioro ambiental, el pecado dentro de ti y la presencia de un enemigo real llamado Satanás, yo te pregunto, ¿cómo deberías lidiar con todo esto? A menudo nosotros relatamos historias de nuestras vidas como si estuviéramos tomando una fotografía o como si estuviéramos grabando un video. Es decir, nosotros podemos ver todo a nuestro alrededor, menos a nosotros mismos, porque por supuesto somos los que estamos detrás de cámaras. Sutilmente vamos desapareciendo de nuestra propia historia de vida. La Biblia, en cambio, es muy diferente en la manera en que ve la vida. Siempre encuentra a la persona en medio de la situación, en medio del paisaje, en medio de las circunstancias. Se enfoca hacia la persona y me llama a mí a enfocarme en lo que estoy haciendo en medio de todo. La Biblia usa muchas imágenes físicas para enseñarnos esta verdad. Y una de estas imágenes prominentes en el Antiguo Testamento es la del desierto. Describe la vida en un lugar complicado, en un lugar donde la gente lucha con circunstancias difíciles, no solo por los agentes externos como el clima, como el calor, sino también por convivir con personas totalmente diferentes. En 1 Corintios 10, Pablo nos dice que las lecciones de este tiempo en el desierto son ejemplos escritos como advertencias para ayudarnos a reconocernos y la manera típica en la que respondemos al calor en nuestras vidas. Recordemos que estamos usando el calor como un símbolo que representa los momentos difíciles, nuestras frustraciones y nuestras dificultades. El punto de Pablo es que no es suficiente reconocer el calor y el sufrimiento en nuestro mundo, sino que también nosotros necesitamos urgentemente pensar cómo responder a él. Vamos a mirar a mayor detalle 3 puntos muy importantes en el libro de Números y una explicación en el libro de Deuteronomios que son advertencias particularmente útiles con respecto a lo que dice Pablo. Y la primera advertencia a tener en cuenta para responder al calor o al sufrimiento es la pesadilla de comer siempre lo mismo. Quiero que me acompañen en el libro de Números capítulo 11 versículos del 4 al 23. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como gema o como una goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servían una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío de la lluvia. Entonces, Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció.
Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre o un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé allí y hablaré contigo. Tomaré el espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni siquiera 20. Será durante todo un mes, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Discúlpenme la manera de leerlo, pero esas son las consecuencias de ser maestra del Arca de Noé durante tanto tiempo. Me meto en el cuento. Lo asombroso de este pasaje es que la prueba era relativamente de poca importancia. Se trataba de un menú monótono, del maná. Pero la Biblia no se enfoca en la prueba en sí, sino en cómo la gente reacciona ante esa prueba. ¿Cuáles fueron algunas de sus reacciones? Se quejaron, se lamentaron, anhelaron un pasado idílico, criticaron a su líder y rechazaron al Señor y cuestionaron el plan de Dios. Cuando enfrentamos una dificultad, ¿acaso no tendemos a hacer las mismas cosas? ¿Anhelamos la vida como solía ser antes de que nos involucráramos con el Señor? Buscamos a quién culpar. Nosotros no somos culpables, los demás sí. Cuestionamos la bondad, la fidelidad, el amor y la sabiduría de Dios. Considera cuidadosamente estas reacciones y mira quién está absolutamente ausente de ellas. Exacto, nosotros. Con toda facilidad nos retiramos del cuadro y culpamos a nuestras circunstancias. Culpamos a Dios, a otras personas, olvidando que nuestra dificultad ha empeorado por nuestra reacción ante ella. La segunda advertencia es el temor a las circunstancias amenazantes. Vayamos al libro de Números capítulo 14 versículos del 1 al 4. Dice así: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se convirtieran en un botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?
y unos a otros se decían: escojamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. Si las luchas en el desierto son abrumadoras para esta gente, las expectativas de lograr entrar a la tierra prometida se desvanecían cada vez más. Si usted lee el capítulo 13 de Números, se da cuenta que el Señor le dijo a Moisés que mandara unos espías a la tierra de Canaán para darse cuenta a lo que se estaban enfrentando, para evaluar qué era lo que se requería para poseer la tierra. De repente, cuando la gente hizo la investigación, se le entró como un profundo miedo y llegaron al punto de inventarse un chisme para poner en contra a la comunidad y decidir quedarse en el desierto en vez de entrar a la tierra prometida que el Señor les había dado durante esa promesa durante tanto tiempo. Entraron en pánico ellos e hicieron entrar en pánico a los demás, a la demás gente de la tierra de Israel. En el capítulo 14 vemos esta reacción, ¿no? Recordemos, se decían unos a otros: ¿por qué salimos de Egipto? ¿Por qué el Señor nos está haciendo esto? ¿Qué le pasará a nuestras esposas y a nuestros hijos? ¿No será mejor regresar a Egipto? Qué bueno que se tomen el tiempo de leer esta historia completa, porque en verdad es muy interesante y de pronto usted se puede identificar con ella. Quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu desierto? Tal vez es una persona, tal vez es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, es tu trabajo, de pronto algunos sueños frustrados, una enfermedad. ¿Cuál es tu desierto? Siendo sincero o siendo sincera, tendría que admitir que parte de lo que hizo Israel es lo que yo he hecho muchas veces y también creo que ustedes lo han hecho. Nos preguntamos: ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Dónde está el Señor en medio de todo esto? ¿Qué pasará ahora conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Te has hecho alguna de estas preguntas? Estas preguntas revelan un grado de temor, duda y pánico que lo único que hacen es complicar aún mucho más la situación difícil por la que tú estás pasando. La tercera advertencia a tener en cuenta para responder al calor, a nuestro sufrimiento, es el juego de la culpa. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Números, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Dice así: el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cádiz. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? Si ustedes se dan cuenta, las cosas empeoraron a medida que los israelitas continuaban su viaje. Ellos estaban cansados de tanta dificultad y de tantas trabas que iban enfrentándose a medida que iban avanzando. Esto pasa muy a menudo en nuestra vida, ¿no? Y como buenos seres humanos empezamos a buscar culpables. ¿Y ellos qué hicieron? Pues culpar a Moisés, que era el blanco más fácil. Pero realmente no era Moisés que los había llevado hasta ahí, sino que era Dios. Dios los había llevado hasta ahí. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería mostrar su poder a los israelitas que no querían creer. Y cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. O más que coincidencia, es así. Nosotros solemos interpretar este tipo de dificultades, este tipo de desiertos en nuestra vida, como si fuera, en vez de el amor y la bondad de Dios para formar nuestro carácter, lo vemos como si fuera una amenaza para nosotros. Y señalamos culpables donde no los hay. Este pasaje también nos muestra cuán rápidamente nuestro dolor se convierte o se transforma en enojo. Nos llama también a reconocer humildemente nuestra tendencia a responder de manera pecaminosa ante la dificultad. Le pongo un ejemplo. Cuando usted se enferma, usted le pide al Señor que lo sane. Pasado el tiempo, de pronto usted decae un poco más en su enfermedad y le vuelve a pedir al Señor que lo sane. Pasado un tiempo usted sigue igual o de pronto peor, desafortunadamente. Y ya la actitud de su corazón no es la misma. Usted se enoja porque el Señor no lo ha sanado cuando usted quiere.
Y esto lleva a que usted rompa su relación, su comunión con Dios. Pero usted tiene que verlo como que el Señor está formando su carácter en medio de este desierto por el que está pasando, bien sea una enfermedad o cualquier otra cosa. Este pasaje nos deja algo claro, y es que el enojo que mostramos en medio de una prueba dice más de nosotros que la prueba misma. Pero también nos muestra que la Biblia pone su enfoque en usted y pone su enfoque en mí, en nosotros. Confronta nuestro sentido de autojusticia y ceguera espiritual, que nos hace pensar que nuestra más grande problema está fuera de nosotros en vez de adentro de nosotros. Eso hace la Biblia con nosotros. Solemos creer que el cambio de situaciones, lugares y relaciones nos permitirá responder de manera diferente. Decimos que la dificultad, o sea, nuestro desierto, causa que respondamos de manera pecaminosa. Si no encontramos trabajo, decimos no, es que Ibagué es un moridero. Es más, yo leí que era una de las principales ciudades del país que causaba más desempleos. Entonces yo me tengo que ir de Ibagué. No soy yo. No, lo que pasa es que yo fui grosero porque mi esposo o mis hijos me provocaron, ¿sí? Si no me hubieran provocado, yo no hubiera actuado así. La embarramos, buscamos culpables todo el tiempo. Y como esta imagen del corazón, cuando ya reconocemos que estuvimos actuando mal y que la culpa fue nuestra, le decimos a la persona que culpamos, discúlpame, me dejé llevar de nuevo, pero no es para que te pongas así. Y como el cerebro, yo me imagino a la persona que culpamos remedándonos, ¿no? Miren, es para que te pongas así. Y aunque es de pronto un poco gracioso, también es triste ver que aparte de que la embarramos, minimizamos el daño que le causamos al que culpamos. Y yo pienso que muchas veces minimizamos el daño que nosotros le causamos a Dios, ¿no? Como sus hijos, yo pienso que a Él le duele cuando desobedecemos, como a cualquier padre cuando su hijo desobedece. Tenemos que entender que definitivamente las circunstancias no hacen que nosotros seamos así, sino que eso está en nuestro corazón. Debemos autoexaminarnos y pedirle al Señor que nos ayude. La Biblia nos enseña una y otra vez que nuestras circunstancias, lo que decía ahorita, no causa que actuemos como lo hacemos. Las circunstancias, y esto lo decía Daniel la semana pasada también, solo exponen la condición verdadera de nuestro corazón, el cual se revela en nuestras palabras y en nuestras acciones. Ojo con eso. Si tú quieres ver cómo estás hoy, cómo está tu corazón, pregúntale a los que están a tu alrededor cómo has reaccionado en este tiempo de aislamiento, cómo has cambiado. Tal vez te sorprendas, pueda ser de mejor manera, pero tal vez no. Y es importante que busquemos al Señor para que Él nos revele cómo está nuestro corazón. Deuteronomio 8 nos dice que Dios tenía un propósito para cada prueba. En cada una, Dios quería hacer tres cosas hacia los israelitas. Quería enseñarles, hacerles humildes, pero también quería disciplinarlos. ¿Por qué? Primero, Dios los estaba preparando para los obstáculos espirituales que enfrentarían en los sufrimientos de la tierra prometida. Los israelitas necesitaban experimentar pruebas para entender que sin importar lo que les pasara, fuera lo que fuera, Dios iba a estar ahí para extender su mano y sostenerlos. Como cualquier pecador, los israelitas podían con facilidad desviarse hacia una vida de autosuficiencia y de autonomía. Segundo, Dios hacía esto porque los israelitas necesitaban ver la inclinación de sus corazones al apartarse de su fe en Dios y de la obediencia a sus mandamientos. Y tercero y último, los israelitas necesitaban regularmente ver demostraciones del poder de Dios para que no tuvieran temor en la tierra prometida al enfrentarse con las cosas que no podían derrotar por ellos mismos. Es mi deseo que creas que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Sus ojos están puestos sobre sus hijos, sus ojos están puestos sobre ti. Sus oídos están prestos a tu clamor. También es mi deseo
que sepas que Dios aumentará tu calor. Yo sé que esto no es una buena noticia, pero va a pasar. Y esto lo hace para darte lo necesario para que te puedas enfrentar a las pruebas que han de venir. No te digo que ahorita, tal vez mañana o tal vez más adelante. Pero de que sube tu calor, lo va a subir. El problema con los israelitas no fue que estaban enfrentando pruebas, sino lo que hicieron con ellas. Los problemas de Israel estaban en los pensamientos y en los deseos de sus corazones. Interpretaron sus pruebas incorrectamente y las vieron como una razón para dudar acerca de la bondad de Dios, en vez de verlas como la confirmación de este atributo maravilloso de Dios, su bondad. Ellos prefirieron, la comodidad y la vida fácil en vez de la preparación para las pruebas que les aguardaban en la tierra prometida. De esa manera, el pueblo de Israel es igualito a nosotros. Si tú eres totalmente honesto contigo mismo, debes admitir que sus reacciones son muy parecidas a las nuestras. ¿Alguna vez, ante una situación abrumadora, has hecho lo mismo? ¿Te has irritado? ¿Te has enojado con Dios? ¿Has buscado a quién echarle la culpa? ¿Incluso a Él? ¿Has cuestionado su bondad, su amor? Aún cuando casi todos los días Él te está diciendo que te ama, que está ahí para ti. No solo en su palabra, en una alabanza, en una predicación, en su creación, con la gente que pone a tu alrededor. Por eso dice Pablo que estos incidentes fueron escritos para nosotros, como advertencias para evitar que caigamos en las mismas pautas de duda acerca de Dios y del pecado. ¿Sabías que todavía estamos en el desierto? La vida en la tierra es un desierto. Cada día enfrentamos dificultades inesperadas e inclusive llegan bendiciones en nuestro caminar diario. En todo, Dios obra para exponernos, cambiarnos y hacernos madurar. Él no te ha olvidado, tampoco ha olvidado las promesas que te ha dado. Él no te ha abandonado a tu suerte con los límites de tu poder y de tu sabiduría. En maneras gloriosas, aunque difíciles de entender, Dios está presente en medio de tu calor, de tu necesidad, de tu problema. Él te llama para que dejes de cuestionarlo y para que comiences a examinarte a ti mismo. ¿Dónde has cuestionado su bondad? ¿Dónde has cuestionado su gracia, su amor? ¿Cuándo has jugado con la idea de regresar a Egipto nuevamente? ¿Cuándo has descuidado el estudio diario de la Biblia y la adoración? ¿Dónde luchas con el enojo, la ira, la frustración, la envidia, la decepción, la culpa? Quiero que pienses en una situación o relación que es una fuente regular de lucha para ti. De pronto ya lo has venido pensando todo este tiempo y lo has traído durante todo este tema. Tenlo ahí. Quiero que me contestes qué influencia tiene Dios en esta situación por la que luchas. ¿Qué influencia tiene Dios? Quiero que me contestes qué influencia tienen los demás en esta lucha. Y no menos importante, ¿qué influencia tienes tú en esta lucha que has traído desde el principio de este tema hasta este momento? Ahora, ¿qué anhelas? ¿Qué anhelas con respecto a este calor, a este desierto, a esta lucha? ¿Qué anhelas? Si tan solo tuviera, si no hubiera dicho, si hubiese dicho, ¿qué anhelas? Y si lo anhelas,
¿Cómo responderías ante esta situación si el Señor te lo diera? ¿Cómo responderías ante los demás? ¿Cómo lo harías? Hasta este punto, ¿qué has aprendido de ti mismo al considerar tus reacciones ante el calor de tu vida o en tu vida? ¿Qué es lo que te pega más fuerte? ¿Problemas en tus relaciones interpersonales? ¿Dificultades en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros? ¿Tienes algún problema de salud? ¿Estás pasando por algún momento depresivo en tu vida? ¿Tienes un estrés económico? ¿Las tentaciones de la vida? ¿Dificultades dentro de la iglesia? ¿Cuál o qué es lo que te pega más fuerte hoy? Cuando estás en medio del calor, no pienses que te has salido del círculo del amor y cuidado de Dios. Deja de pensar eso. Dios te está llevando simplemente a donde no quieres ir para producir en ti lo que no puedes lograr por ti mismo. El dolor es necesario. La adversidad es necesaria. Esta frase me parece increíble. Voy a volver a leerla. Dios te está llevando simplemente a donde no quieres ir para producir en ti lo que no puedes lograr por ti mismo. Mientras tú estés bien, vas a estar en tu zona de confort y no vas a darle a Dios lo que Él espera de ti. Palabras más, palabras menos. Al descansar en su amor, aprenderás acerca del corazón detrás de tus reacciones, para que puedas crecer en la fe, esperanza y en el amor de Dios al cual tú has sido llamado. Ese es el propósito de por qué el Señor permite este calor en nuestra vida. Ese es el verdadero propósito. Concluyamos. Dios no está ausente cuando enfrentas el calor. El Salmo 46:1 nos recuerda que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. El calor permanecerá porque estamos en un mundo caído y todavía necesitamos cambiar. Pero en medio de todo, su gracia está siempre presente y siempre es suficiente. Después de esto, que el Señor me ha permitido traerles a ustedes y que ha hablado tanto a mi vida, quiero que oremos y le entreguemos este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por estar en medio de nosotros, por permitirnos reencontrarnos una vez más por medio de esta tecnología, porque en verdad cada vez que vemos que el mundo se nos cae encima, tú nos das este regalo maravilloso para que podamos ver que tú estás en medio de cualquier circunstancia, que tú tienes el control de cualquier situación. Por difícil que parezca, te agradecemos porque entendemos que tú has estado, estás y estarás siempre presente, aunque nuestro calor crezca cada vez más. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que estamos en un mundo quebrantado y que no somos inmunes a él. Te pedimos que esto no nos aleje más, sino por el contrario, nos permita acercarnos más a ti para que podamos depender de ti y entender que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Gracias porque Pablo nos ha recordado una vez más que tú has utilizado esta historia de Israel, de tu pueblo, como un ejemplo para que nosotros lo tengamos en cuenta para no caer en las mismas situaciones. Y te pedimos perdón porque reconocemos que hemos actuado de la misma manera. Queremos pedirte que nos ayudes en esa lucha diaria por no buscar culpables en las circunstancias, en las personas, en la vida, sino que tú nos permitas examinar nuestros corazones para poder aprender y reconocer
que en verdad el problema está en nosotros y no en los demás. Ayúdanos, Papá Dios. Te agradecemos por tu provisión. Te agradecemos por esta crisis que está viviendo nuestra nación y la mayoría de naciones. Creemos y confiamos en que tú tienes el control de todas estas situaciones como lo has tenido durante toda nuestra existencia y antes de la misma. Te pedimos que nos proveas y que también le permitas a nuestros gobernantes buscar soluciones rápidas para que nuestra vida se componga, para que volvamos a poder retomar nuestras actividades diarias y poder vivir conforme tú quieres que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, te amamos, te alabamos y te bendecimos. Amén, Señor. Bueno, les agradecemos por haber participado, por estar aquí, por haber escrito los comentarios en el chat. Los esperamos ver dentro de 8 días o este miércoles que tenemos nuestro ayuno y nuestra intercesión de 12:30 a 1:30. Los queremos mucho, los extrañamos y esperemos que podamos ver todos juntos este aislamiento nuevamente como una oportunidad para reencontrarnos primero con el Señor y luego con nuestra familia. Los amo. Dios los bendiga.